Hola, ¿cómo les va? Soy Leopoldo Klickman y estoy otra vez con ustedes. Volvemos a encontrarnos en esta ocasión para dar inicio a la última parte del programa, la tercera y última parte del programa de seminarios. Hoy nos toca iniciar la unidad 8 del espacio de seminarios, una unidad que se titula El complejo de Edipo y el complejo de castración. Bueno, espero que estén bien y ya mismo nos ponemos a trabajar con esta unidad. Hace ya unos meses estuvimos trabajando la unidad de fantasía, ¿se acuerdan? Luego le dedicamos 4 clases a la unidad de narcisismo y finalmente abordaron con Mónica la última unidad de la segunda parte del programa. Vino el parcial y acá estamos. Nosotros vamos a trabajar juntos 3 clases más, la de hoy y 2 más. Y después van a terminar el programa con Liliana, las clases restantes de este año. Entonces, a lo largo de estas 3 clases, nos vamos a dedicar a trabajar la unidad 8 de seminarios. Les leo los conceptos que figuran en el programa, van a ver que entramos en la parte más interesante de la parte del programa de seminarios. Los conceptos que vamos a trabajar son los siguientes. El complejo de Edipo, la madre como la primera seductora del niño, la castración en la madre, la significación del complejo de castración, el primado del falo, el padre como agente de la castración, las equivalencias simbólicas, fantasía, fantasmas primordiales, lo que resta del complejo de castración como secuela, es decir, la cicatriz que el complejo de Edipo deja tras su expiración, y como referentes clínicos, Juanito nuevamente y Pegan un niño. En cuanto a la bibliografía que tiene el programa para esta unidad es la siguiente. Esquema de psicoanálisis, inhibición, síntoma y angustia, la organización genital infantil, la conferencia 23, Pegan un niño y unas páginas de psicología de las masas y análisis del yo. Y por último, recuerden que también tenemos la guía de lectura número 5 y que es importante que se apoyen en esa guía a la hora de estudiar, ¿sí? Como ven, no nos vamos a aburrir, tenemos un programa muy interesante en este tercer módulo temático de seminarios. Bueno, empecemos. A lo largo de esta unidad de seminarios vamos a ir recorriendo 2 ejes en simultáneo. Vamos a ir y venir, pero nunca vamos a perder de vista estos 2 ejes. Ahora simplemente los voy a nombrar. El primer eje va a ser la articulación del padre muerto y el deseo de la madre. Con el padre muerto me estoy refiriendo al articulador que ustedes han trabajado, que ya lo trabajaron, en la segunda parte del programa cuando abordaron Tótem y Tabú, ¿se acuerdan? En cuanto al deseo de la madre, es lo primero que vamos a trabajar hoy, así que espérenme unos minutitos. Bien, entonces, primer eje, la articulación entre el padre muerto y el deseo de la madre. El segundo eje que nos va a ir ayudando a transitar esta unidad va a ser el pasaje por la novela edípica, es decir, el complejo de Edipo en el cual se van a poner en relación una serie de elementos. ¿A cuáles me refiero? Al niño, la niña, la madre, el padre, el falo, la castración, la amenaza y la envidia. Insisto con que no nos vamos a aburrir con estos temas. Bueno, vamos a comenzar con una frase de Freud que van a poder encontrar en las páginas que tienen que leer de un artículo, el primero que figura en la bibliografía que tienen para leer, que se llama Esquema de psicoanálisis. Este texto se publicó al año siguiente de la muerte de Freud, es decir, que es post-mortem. ¿Y cuándo lo escribió Freud? En el año 1938. ¿Sí? Así nos vamos orientando respecto de la cronología y la lógica de los textos freudianos. En 1938, que era cuando Freud se estaba exiliando de Viena. Ustedes saben que Freud tiene que exiliarse y se va a Inglaterra. Entonces Freud se estaba exiliando de Viena y estaba viajando hacia Inglaterra, en particular a Londres.
donde fue muy bien recibido. Entonces vamos a comenzar esta última parte del programa con una idea que Freud nos propone en el ocaso de su vida, acaso en el último de sus viajes, porque Freud realizó muchos viajes y, si me permiten decirlo así, un tratamiento psicoanalítico es justamente una travesía. Entonces vamos a retomar esta cuestión, lo que ahora vamos a plantear, en nuestra tercera y última clase juntos. Y en este sentido, me refiero a la travesía, ¿sí? Y en este sentido, seguramente para varios de ustedes estos recorridos serán tan solo el inicio de un viaje por la clínica psicoanalítica, al menos eso es lo que espero. Comencemos entonces con lo que dice Freud en este texto, Esquema de psicoanálisis, en la página 188. Freud dice así: la madre es la primera seductora del niño. Niño ahí se refiere tanto al niño como a la niña, ¿sí? Vamos a tener que ir haciendo algunas aclaraciones porque en principio a lo largo de esta unidad vamos a hacer recorridos distintos respecto de la constitución y el pasaje del niño y la niña por el complejo de Edipo y el complejo de castración. No tienen el mismo recorrido. Bien, entonces pongan atención a esto que dijo Freud, página 188. La madre es la primera seductora del niño y la niña. Hagamos algunas aclaraciones. En primer lugar, por supuesto, se refiere a esto, ¿sí? A ambos sexos. Tengan presente en qué época Freud escribió esto y, si se detienen unos minutos, van a poder pensar lo revolucionario que tiene que haber sido en aquel momento, y para muchos de nosotros aún hoy todavía lo es. Y ya iremos viendo por qué. Pero, en principio, lo que pienso es que el pensamiento freudiano no solo continúa siendo vigente, sino que además incide en otras áreas de conocimiento, en otras prácticas, en otros discursos. Entonces, en particular a lo largo de esta última parte del programa, que es la más interesante, pero a la vez la más polémica, les pido que no juzguen los textos rápidamente por connotaciones que vienen desde el futuro, vienen desde una época distinta, vienen desde nuestra época y se dirigen a aquella en la que fueron escritos, ¿sí? Una época distinta. Esto les va a permitir adentrarse en los textos y de este modo poder apropiarse de los conceptos. Los conceptos freudianos tienen vigencia. Lo polémico viene de otro lado, no tanto de sus conceptos, sino de algunos términos. Al menos esta es mi posición. Pero entonces es fundamental que podamos distinguir entre términos y conceptos. Acá, en esta materia, como en tantas otras, ustedes estudian conceptos, no términos. Entonces, dentro de lo posible, intentemos conservar una escucha abierta que les permita captar lo disruptivo, lo innovador del pensamiento freudiano. Se van a encontrar varias veces, muchas veces, con las palabras pene, vagina, niño, niña, hombre, mujer, madre, padre, falo, seducción y muchas otras cuestiones. En muy pocas ocasiones a estas palabras hay que tomarlas en un sentido literal, porque la mayor parte de las veces remiten a funciones. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con que estas palabras, estos términos remiten a funciones y por ende son conceptos? Lo digo ahora y es importante que retengamos esto. Cada vez que Freud dice madre o padre, se refiere a funciones. La madre es una función, el padre también lo es. Y como ustedes ya saben, las funciones las pueden cumplir otras personas que aquellas que más frecuentemente, digamos, lo hacen en una cultura determinada. Me refiero a que la función materna la puede cumplir una mamá, pero también podría estar a cargo de un papá o de un tutor. Lo mismo con la función paterna, bien podría cumplirla la madre, la mamá. O incluso una misma persona podría cumplir tanto la función materna como la paterna. ¿Por qué? Porque son funciones. Y por supuesto, esto no es un detalle, pero no nos vamos a detener en este punto, pero vale la pena aclararlo, tiene distintas consecuencias que ocurra de un modo u otro. Pero lo central es detenerse en la operatoria de estas funciones
que son algunas de las cuestiones que vamos a estudiar a lo largo de esta unidad. Entonces, en este momento no nos interesa si las funciones materna y paterna quedan a cargo de un hombre o de una mujer, en este momento al menos. Lo que nos importa ahora son los conceptos, y en este sentido me refiero a las funciones. Las funciones que son lugares simbólicos, porque al tratarse de funciones no necesariamente tienen que coincidir con los sexos. En esta misma línea, a veces las palabras pene o vagina remiten específicamente al pene o a la vagina, pero en otras oportunidades, y lo vamos a ir ubicando, van a referirse a tener o no tener. O bien también pueden referirse a las posiciones subjetivas de fálico o castrado. Me estoy adelantando, pero hago estas aclaraciones para que puedan escuchar y para que puedan entrar en los textos de Freud advertidos de todo esto y que entonces tengan una lectura y una escucha que no venga desde otra época y entonces lea los términos como términos y no como conceptos, ¿sí? Me parece que es importante. Bueno, entonces vuelvo al texto. Dijimos que en la página 188 Freud plantea que la madre es la primera seductora del niño. Y cuando digo la madre, entonces estoy diciendo la función materna, ¿sí? Esa que ustedes estudiaron al principio de la cursada como el otro de los primeros cuidados del niño, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo Freud? Que el primer lugar que tiene el niño en la estructura, un lugar que es constitutivo, es el de ser objeto de la seducción de la madre. La madre es la primera seductora del niño. Pero ojo, ustedes no acaban de agarrar por primera vez un texto de Freud. Ya vienen leyendo a Freud desde principio de año. Y saben que la teoría de la seducción freudiana fue abandonada hace ya un buen tiempo atrás. Entonces, ¿a qué se refiere Freud? ¿Volvió la teoría de la seducción? No. Lo que ocurre es que, o al menos no volvió de la misma manera, porque lo que ocurre es que no estamos hablando de la teoría traumática en su versión inicial del encuentro con un adulto perverso, como era el caso Emma, ¿se acuerdan? No estamos ubicando con Freud un lugar constitutivo del aparato psíquico donde lo constitutivo depende del encuentro azaroso con un adulto perverso. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que Freud plantea como un lugar constitutivo del aparato psíquico a la madre como la primera seductora del niño, donde el niño ocupa el lugar de objeto del deseo materno. Esto es central, lo subrayo. Por favor, recuerden este punto. Entonces, el niño ocupa un lugar en el deseo de la madre. Recuerden entonces que estamos diciendo que la madre es una función, la puede cumplir otra persona que no sea la mamá. La madre toma al niño como objeto. A esto se refiere Freud con la seducción. Lo libidiniza, lo toca, lo mira, le habla, en particular le habla, ¿sí? ¿Y por qué hace esto? Porque el niño es objeto del deseo de la madre. Ya vamos a ir adentrándonos en qué quiere decir esto, ¿sí? Pero entonces, el primer punto con el que nos vamos a encontrar es que una función, el deseo de la madre, tomar al niño como objeto del deseo de la madre, es condición de todo el desarrollo posterior. Si se entendió esto, entonces vamos a agregar algo más, que es fundamental, pero que lo van a terminar de entender, van a entender todo lo que implica recién sobre el final de la próxima clase, o sea, la semana que viene. Ahora simplemente lo voy a anunciar, lo voy a introducir, pero lo vamos a terminar de recorrer y de poder entender al final de todo un camino que vamos a realizar por el complejo de Edipo en el niño y algunas cuestiones del complejo de Edipo en la niña, porque ustedes saben que los recorridos respecto de la sexualidad femenina los vamos a abordar en la unidad que sigue, en la anteúltima unidad que se llama la sexualidad femenina, justamente. Entonces, nosotros vamos a hacer
una aproximación, vamos a sobrevolar el complejo de Edipo en la niña, pero no nos vamos a adentrar porque pertenece a la unidad que sigue. Pero vamos a ubicar algunas cuestiones porque necesitamos armar y establecer un contrapunto con el complejo de Edipo y el complejo de castración en el varón. ¿Sí? O sea, necesitamos de ese contrapunto para que se entienda lo que ocurre con el varón. Por ende, vamos a pasar muy por arriba por el complejo de Edipo y complejo de castración en la niña. Y después se van a meter en profundidad en la unidad que sigue, ¿sí? Entonces, lo que quiero ubicar es que para que la madre opere como la primera seductora del niño, tiene que haber una falta inaugural. Si hay una falta, esta falta va a tomar la forma del deseo de la madre. Este deseo que estamos ubicando con la madre como la primera seductora del niño. Por ahora esto es solo un título, ¿sí? Si hay una falta, esa falta va a tomar la forma del deseo. Es un anuncio, estoy ubicando en el horizonte aquel punto al que vamos a llegar al final de la próxima clase, ¿sí? Lo digo de vuelta, hay una falta que tiene que estar en juego para que esta falta cobre la forma del deseo de la madre. Si quieren, por ahora podemos pensarlo de la siguiente manera. Para que el niño pueda ser tomado como objeto del deseo de la madre, en la madre tiene que haber una falta, que será la que permitirá que el niño sea tomado como objeto. La falta va a posibilitar que el niño tenga un lugar. Dicho más sencillamente, si a la madre no le falta nada, entonces, ¿por qué iría en la búsqueda de un niño? ¿Por qué tomaría a un niño como objeto del deseo? Deténganse un minuto a pensar en esto. Van a ver que no es algo nuevo para nosotros. ¿Se acuerdan la experiencia mítica de satisfacción en la interpretación de los sueños? ¿Se acuerdan que trabajamos? No lo trabajaron conmigo, pero lo trabajaron en el espacio de teóricos y lo trabajaron en el espacio de trabajos prácticos. ¿Se acuerdan que el deseo era motorizado por una falta? Es porque el objeto estaba perdido, ¿se acuerdan? La experiencia mítica de satisfacción, el objeto estaba perdido, que esta experiencia mítica tenía un resto. ¿Y ese resto cuál era? El deseo, ¿sí? Bueno, entonces oriéntense por este modo de proceder del pensamiento freudiano cuando ubica los fundamentos del aparato psíquico. Estamos diciendo que hay una falta en la madre que va a tomar la forma del deseo. El deseo de la madre, donde el niño es tomado como objeto. Entonces, la madre como la primera seductora del niño nos va a remitir a una falta en la madre. Para terminar con esta idea, entonces, pongámosle el nombre que va a tener al final de este recorrido, el concepto con el cual nos vamos a referir a este tema, abrochado a la madre como la primera seductora. Entonces, a esta falta en la madre la vamos a ubicar como una castración en la madre. La madre, para poder tomar al niño como objeto, para poder ser la primera seductora del niño, la madre tiene que estar castrada. Esto lo podemos encontrar ubicado por Freud en otro de los textos que tenemos en esta unidad, y me refiero a inhibición, síntoma y angustia, en las páginas que tienen el programa. En particular, ¿sí? O sea, tienen que leer las distintas páginas que están en el programa de este texto, pero en particular vayan a la página 123 de inhibición, síntoma y angustia y van a poder ubicar allí la castración a la que nos estamos refiriendo, de la castración en la madre, ¿sí? Entonces, esto ya por sí mismo me permite empezar a justificar lo que dije antes respecto de la diferencia entre los términos y los conceptos. Se imaginarán que Freud no está diciendo que a la madre le cortaron los genitales. Bien, entonces, la castración va a remitir a otra cosa, ¿sí? No es el término castración en su sentido más coloquial. Al menos no solo en ese sentido, porque también va a aparecer en ese sentido como un fantasma de un niño, ¿sí?
Y es importante que lo recuerden así, porque tener una escucha abierta les va a permitir abordar los conceptos y no quedarse con el significado más común de algunos términos. Bueno, esta es la primera idea. Para que haya complejo de Edipo, y ya vamos a ver en el Edipo que la madre va a ser tomada como objeto de amor del niño, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero para que haya Edipo hay una condición, que es justamente la inversa, es decir, que sea el niño quien es tomado por el deseo materno, el niño tomado como objeto de ese deseo. Si no contamos con el deseo de la madre que toma al niño, entonces no habrá Edipo. Pero si el niño es tomado como objeto del deseo de la madre, entonces tendremos una de las condiciones necesarias para ingresar al complejo de Edipo. Y entonces ahí sí, el niño podrá tomar a la madre como objeto de amor. ¿Sí? Ya lo vamos a trabajar, simplemente lo estoy anunciando. Estoy delimitando el escenario en el cual nos estamos introduciendo de a poco. ¿Ven por qué empezamos por acá? ¿Entienden por qué el primer texto de esta unidad es esquema de psicoanálisis? ¿Sí? Entonces decíamos que en un primer lugar nos encontramos con el deseo de la madre como la primera seductora del niño. Pero acá ya nos surge al paso una pregunta. ¿Qué es lo que ocurre para que ese deseo no sea un puro capricho? Es decir, ¿tiene alguna regulación este deseo? ¿Se ajusta a alguna ley o es puramente caprichoso? Para responder esta pregunta, volvemos entonces a un texto que ustedes han trabajado en los otros espacios, ¿sí? En particular en los teóricos, y me refiero a Tótem y Tabú. ¿Sí? Tótem y Tabú, que lo han trabajado en el segundo módulo. Recuerdan que en el mito teníamos al padre de la horda, que acaparaba todo el goce para sí, y un día los hijos lo asesinaron e hicieron un pacto. El pacto era que nadie podía ocupar su lugar, nadie podía convertirse en el padre de la horda y guardar para sí el goce de todas las mujeres. Es decir, que a partir de ahí los hijos tuvieron que ir a buscar una mujer por fuera del clan, decía Freud en ese mito. El clan que se delimita a partir de un tótem, ¿sí? Que es lo más parecido al apellido, es decir, había que buscar una mujer que tenga un apellido distinto. De esta manera, el asesinato del padre muerto anuda el deseo a la ley. Es decir, que el mito es fundante de la prohibición del incesto y a su vez habilita a la exogamia, ¿sí? Habilita el deseo en una mujer que no pertenezca al mismo clan. Y en este punto, el padre muerto opera como una huella que permite anudar deseo y ley. No estoy diciendo nada que no hayan trabajado cuando vieron Tótem y Tabú, pero ven que este desarrollo nos permite abordar la pregunta que nos hacíamos recién. ¿Qué ocurre para que el deseo de la madre no sea un puro capricho? Como vemos, apoyándonos en el mito de Tótem y Tabú y recuperando los conceptos que ustedes ya trabajaron, podemos decir que el deseo se sostiene en una prohibición. Sin prohibición no hay deseo. Deseo y prohibición están anudados, ¿sí? La prohibición del incesto habilita justamente a la exogamia y está anudada al deseo. Bien, ya tenemos una introducción entonces a los fundamentos de nuestra unidad, ¿sí? Hasta aquí la introducción. La relación estructural entre el deseo de la madre y el padre muerto. Estos elementos los vamos a tener que recuperar en otra dimensión. Estos elementos me refiero al deseo de la madre y el padre muerto. Y me refiero a la dimensión de la novela del Edipo. Entonces ahora sí, vayamos a esa segunda arista de este tema y lo vamos a hacer a partir de dos preguntas que nos van a permitir seguir introduciéndonos en este gran tema. ¿Sí? Las dos preguntas son las siguientes. ¿Por qué el complejo de Edipo es fundamental? Y además, ¿qué es el Edipo? ¿Sí? Tenemos que responder estas dos preguntas para poder seguir adentrándonos en esta unidad.
Entonces empecemos con la primera. El Edipo es fundamental porque tal como dice Freud en este mismo texto, me refiero a Esquema de Psicoanálisis, en la página 187, Freud dice lo siguiente: el niño es psicológicamente el padre del adulto. El niño es el padre del adulto. ¿Sí? Es decir, las vivencias de sus primeros años poseen una significación inigualable, dice Freud. En este sentido, el tránsito por el Edipo es determinante de lo que vendrá después. Por eso el niño es el padre del adulto. Y entonces, vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué es el Edipo? Y recordemos ahora sí que la unidad se titula Complejo de Edipo y Complejo de Castración. Tomemos por separado cada una de estas palabras y empecemos por el término complejo. ¿Qué es un complejo? ¿Es lo mismo complejo que complicado? A veces los utilizamos como sinónimos, pero la verdad es que no lo son. ¿Y qué quiere decir complejo? Un complejo es un nudo de relaciones del cual participan distintos elementos. Ahora bien, por algo debe ser que Freud utiliza el término complejo para hablar del Edipo y el complejo de castración. En ellos, en el complejo de Edipo y el complejo de castración, deben estar en juego distintos elementos que entran en relación, que interactúan y a consecuencia de esto se anudan entre sí. En un ratito vamos a ver cuáles son estos elementos. Pasemos entonces a nuestro segundo término, el Edipo. ¿Quién es Edipo? Algunas de ustedes, tal vez ya conozcan la tragedia de Edipo. Tal vez hayan leído esta obra en algún momento de sus vidas y probablemente muchos de ustedes no tengan ni idea, no lo hayan leído previamente. Con lo cual vamos a arrancar desde cero. Edipo es el protagonista de una de las leyendas más célebres de la literatura griega, ¿sí? Las aventuras de Edipo todavía viven en nosotros, ¿sí? en los textos, sobre todo por la forma trágica que introduce el Edipo. Y la más conocida es la de Sófocles, uno de los principales poetas de la antigua Grecia. Y es en esta versión de Sófocles, ¿sí? la que se titula Edipo Rey, que ustedes tienen en la bibliografía optativa, por si la quieren ir a leer, en la que Freud se va a basar para evidenciar algo que él ubica en el texto Esquema de Psicoanálisis, cuando dice que el Edipo es una situación por la que todos los niños y las niñas están destinados a pasar y que es una vivencia central en el período de la infancia. Entonces, estamos agregando algo más. Vamos a ubicar el pasaje por el complejo de Edipo y el complejo de castración en la infancia, alrededor de los 3 a 5 años. Digo alrededor porque esto depende de toda una serie de factores culturales, ¿sí? Para quienes quieran profundizar en el tema, entonces pueden ir a la bibliografía lectiva de esta unidad y leer las tragedias de Sófocles, ¿sí? En particular Edipo Rey, como les decía recién, que es la tragedia en la que se basó Freud para constituir y para poder delimitar y producir esta operatoria que es constitutiva del aparato psíquico. Bueno, volviendo entonces a la tragedia de Sófocles, en la tragedia se narra la historia de Edipo. ¿Y en qué consiste esta historia? Edipo es el hijo de Layo y Yocasta, el rey y la reina de Tebas. Las desgracias que les van a ocurrir son el resultado de una maldición que cae sobre Layo, el rey de Tebas, por violar las leyes de la hospitalidad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Layo? Cuando era joven fue invitado por otro rey, el rey Elis, y se convirtió en el tutor de el hijo de este rey, que se llamaba Crisipo. ¿Y qué hizo Layo? Lo sedujo a Crisipo y lo violó. Estas acciones de Layo lanzaron una sombra sobre él mismo y sobre todos sus descendientes. Esta es la maldición
por violar las leyes de la hospitalidad de este rey, de este otro rey, ¿sí? El rey Elis. Bien, entonces cuando nace el hijo de Layo, el rey de Tebas, va a consultar al oráculo para saber su destino. Y para horror, ¿sí? Horror de él, el oráculo le revela que Layo está condenado a morir a manos de su propio hijo. Y entonces Layo le ordena a su mujer, llamada Yocasta, que lo mate. El oráculo, en realidad lo que le dice es que está condenado a morir en las manos de su propio hijo y que su hijo se va a casar con su madre, es decir, con la mujer de Layo, con la reina. Entonces Layo le ordena a su mujer, a Yocasta, que lo mate, pero como ella es incapaz de matar a su propio hijo, le ordena a un criado que lo mate por ella. El criado entonces, como tampoco lo quiere matar, deja al bebé en lo alto de una montaña. Hay distintas versiones respecto de lo que ocurre, pero en principio si tomamos la tragedia de Sófocles va en esta línea. Y ahí lo encuentra y lo rescata un pastor y lo llama Edipo. ¿Y por qué lo llama Edipo? Por los pies hinchados, porque sus pies habían sido atados fuertemente por Layo. Pero ¿qué hace este pastor con Edipo? Lo lleva a Corinto y se lo entrega al rey Pólibo, que no tiene hijos. Este otro rey, Pólibo, lo cría como si fuera un hijo propio. Y acá viene la tragedia. Cuando Edipo crece, escucha un rumor de que no es verdaderamente el hijo de Pólibo, ¿sí? Las malas lenguas. Y entonces se dirige al oráculo de Delfos y le pregunta quiénes son sus verdaderos padres. Pero el oráculo ignora esta pregunta de Edipo y en su lugar le dice que él está destinado a casarse con su propia madre y a derramar con sus propias manos la sangre de su padre. Entonces, desesperado por evitar este terrible destino, Edipo, que cree que Pólibo es su padre, abandona Corinto y se va a Tebas, porque cree que al alejarse de quienes él cree que son sus padres podrá evitar el designio del oráculo. Atentos a esto, ¿sí? Él cree que va a poder evitar el destino, un tema fundamental de la literatura griega, el destino, de la literatura, del pensamiento griego, de la filosofía griega. Ahora bien, en el camino a Tebas, Edipo se encuentra con Layo, y los dos disputan sobre qué carro tiene derecho de paso, una escena a la que se puede asistir hoy en día cotidianamente por las calles de Buenos Aires, más o menos frecuentemente, cuando dos tipos se pelean por ver quién pasa primero con su auto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El rey de Tebas, Layo, el padre biológico de Edipo, se mueve para golpear al insolente joven, pero Edipo, sin ser consciente de que Layo es su padre, arroja al viejo de su carro y lo mata. Así Layo es muerto por su propio hijo y se cumple la profecía que el rey había intentado eludir al intentar matar a Edipo cuando nació. Pero la tragedia continúa. Antes de llegar a Tebas, Edipo se encuentra con la esfinge de Tebas, quien le plantea un acertijo. Edipo responde correctamente y la esfinge, derrotada, se arroja desde un acantilado, poniendo así fin a la maldición. ¿Cuál es la recompensa que obtiene Edipo por liberar a Tebas de la esfinge? La mano de la reina viuda, Yocasta. Yocasta que no sabe que Edipo es su hijo y Edipo que no sabe que Yocasta es su madre. Entonces la profecía se ha cumplido. Bien, quisiera remarcar una característica de las tragedias griegas, que es la que recién anunciaba, que es que las tragedias en general narran historias fatales, de infortunios y desgracias, y que haga lo que haga el personaje, el protagonista principal, digamos, nunca va a lograr evitar ese desenlace fatal. Tome el camino que tome, no puede evitar lo que el destino le depara. Y esto es muy interesante para que lo tengamos en cuenta. Hiciera lo que hiciera Edipo para evitar lo que el oráculo le había predestinado, y miren que hizo de todo para evitarlo, aún así no lo logró. Se cumplió el designio. O sea que hay algo que excede la voluntad y que excede el intento de control por parte del sujeto humano. Esto nosotros ya lo venimos estudiando desde el principio de año, ¿sí? Bueno, habiendo presentado ya algunas cuestiones sobre los términos complejos de Edipo, sigamos avanzando e intentemos pensar en ambos términos juntos.
¿Y qué conclusión podríamos sacar? Me parece que lo obvio es decir que el complejo de Edipo es un nudo de relaciones. ¿De relaciones entre quiénes? Y bueno, tomando la historia de Edipo, podríamos decir que se trata de un nudo de relaciones entre la madre, el padre y el hijo. ¿Sí? En principio, sí. En principio sería así. Y atentos a esto, estoy subrayando en principio. En principio son 3 términos, ¿sí? El Edipo, piénsenlo como un nudo de relaciones entre estos 3 términos, madre, padre e hijo. Pero, y subrayo esto, después vamos a ver que se necesitan 4 términos y no 3 para que se conforme el Edipo, para que se conforme el complejo nudo de relaciones que comprenden al Edipo. Ya lo vamos a trabajar. Entonces ahora vamos a ubicar, a presentar la versión clásica, tradicional y más simple del complejo de Edipo. Nos vamos a meter por allí porque por una cuestión didáctica vamos a entrar por aquí. Que vamos a poder definir como la ligazón amorosa del niño con el padre del sexo opuesto y la hostilidad contra el padre del mismo sexo. Esta es la versión clásica, tradicional, de lo que se entiende como Edipo positivo. Vemos que en esta versión, por lo menos abordada muy rápidamente, estoy simplemente nombrándolo, hay 3 términos, los 3 personajes, los 3 lugares, ¿sí? Madre, padre, niño. Pero insisto con que después van a ser 4 términos, ¿sí? Y el cuarto término, le voy a poner el nombre, va a ser el falo. Madre, padre, niño, falo. Ya lo vamos a trabajar. Por ahora solo tenemos estos 3, madre, padre y niño. Bien. Ya vimos la tragedia de Sófocles y presentamos muy rápidamente el Edipo que vamos a llamar Edipo positivo. Es decir que el niño toma por objeto al padre del sexo opuesto, en el caso del varón toma por objeto a la madre, en el caso de la niña toma por objeto al padre, y se identifica con el padre del mismo sexo, ¿sí? Esto muy por arriba es simplemente empezar a decir algo, ¿sí? Tengamos en cuenta que Freud también desarrolla el Edipo negativo, por ejemplo en el historial de ese paciente que llamó el hombre de los lobos. Y en el Edipo negativo, esa relación que acabo de decir se invierte. Son las mismas funciones, pero con otras relaciones. En el caso del niño, del varón, toma por objeto de amor al padre. Esto lo van a retomar en la última unidad del programa, cuando trabajen la tercera versión de la teoría de la angustia. Pero por ahora lo adelanto, para que después entonces lo puedan recuperar, que el Edipo siempre va a ser completo, es decir, positivo y negativo a la vez, ¿sí? Esto es importante. Y por otro lado, que Edipo positivo y negativo no son determinantes de la posterior, de la futura orientación sexual, ¿sí? No estamos hablando de eso. Recapitulo lo que vimos hoy hasta acá. Primero ubicamos a la madre como la primera seductora del niño. Después vimos la tragedia, ¿sí? En realidad en el medio recuperamos la función paterna de Tótem y Tabú. Después vimos la tragedia. Hicimos una muy rápida aproximación al Edipo. Y ahora, antes de adentrarnos en el pasaje del niño por el Edipo, vamos a trabajar lo que podemos denominar la antesala del Edipo, ¿sí? Entonces, vamos a volver al inicio de nuestra clase de hoy. Primero la madre toma al niño como objeto. La madre como la primera seductora del niño, ¿sí? Después viene un momento que vamos a denominar la antesala del Edipo. Es lo que ocurre en las postrimerías del Edipo, antes de que se produzca la entrada del niño varón en el complejo del Edipo. En el complejo de Edipo del varón, que es lo que vamos a trabajar ahora, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Pero insisto, esto recuérdenlo, porque a partir de este punto quedan disociados, se separan los recorridos de lo que ocurre en el caso del varón y lo que ocurre en el caso de la niña, ¿sí? O sea, el punto de inicio es el mismo. Es decir, la madre como la primera seductora vale para ambos, pero a partir de aquí ya tenemos caminos separados. Entonces voy a referirme al varón.
Lo que ocurre es que toma a la madre como objeto de amor y al padre como modelo. Dice frases que escucha del padre como si fueran propias. También escenifica situaciones en las que actúa como el padre, es decir, el padre opera como un modelo para el niño varón. Si estamos hablando del Edipo positivo, claro. En este sentido, van a encontrar que Freud dice lo siguiente en otro de los textos que tienen en esta unidad. Me refiero a Psicología de las masas y análisis del yo, que es un texto que nosotros ya hemos trabajado juntos en la unidad de Introducción del Narcisismo, ¿se acuerdan? Bueno, en la página 99 de este texto, Freud dice que la identificación desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. Lo repito, la identificación desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. Y dice así, continúa Freud, el varoncito manifiesta un particular interés hacia su padre, querría crecer y ser como él. Y un poquito después, en la misma página más abajo, Freud agrega, contemporáneamente a esta identificación con el padre, el varoncito emprende una investidura de objeto de la madre según el tipo del apuntalamiento. ¿A qué se refiere Freud? ¿Se acuerdan cuando trabajamos juntos los modos de elección amorosa en Introducción del Narcisismo? ¿Se acuerdan que uno de esos modos de la elección de objeto era por apuntalamiento? ¿Sí? ¿Al padre o a la madre? Bueno, acá lo tenemos. Entonces, resumiendo, el niño se identifica al padre, estamos hablando del varón, y toma por objeto de amor a la madre. Este es el momento previo, anterior a la entrada en el Edipo. Todavía no estamos en el Edipo. Estos dos modos de lazo, ¿sí? Son dos modos de lazo distintos, una identificación y una elección de objeto amorosa. Estos dos modos de lazo coexisten durante un tiempo, plantea Freud. Sin embargo, la vida avanza sin cesar y finalmente ambos modos de lazo, me refiero a la investidura de objeto de la madre, ¿sí? Tomar a la madre como objeto, y a la identificación con el padre, ambos modos de lazo terminan confluyendo. Y por esa confluencia, dice Freud, nace el complejo de Edipo. Página 99 de Psicología de las masas. ¿Entienden lo que está diciendo Freud? La madre era la primera seductora del niño. Después, el niño toma como objeto de amor a la madre y se identifica con el padre. Y eso avanza un tiempo hasta que los dos modos de lazo confluyen. ¿Y qué ocurre cuando confluyen? Que la relación del niño con el padre se torna ambivalente. Es decir, que la identificación con el padre cobra una tonalidad hostil, además de esa identificación donde el padre era el modelo. Entonces, el padre, el niño tomaba al padre como modelo y ahora cae en la cuenta de que hay un lugar para dos y quiere sustituirlo al padre junto a la madre, ¿sí? En la cama hay un lugar para los dos, no pueden estar los dos junto a la madre. La identificación con el padre se complejiza. Recuerden el término complejo. Cuando el niño descubre que junto a la madre solo hay un lugar, y ellos son dos, él y su padre. Para decirlo de otro modo, el niño comienza a rivalizar con el padre por el amor de la madre. O para decirlo más precisamente, el padre que funcionaba de modelo ahora devino un rival. Este es el modo en el que lo plantea Freud. El niño descubrió que hay un solo lugar para dos, y entonces el padre se transforma para el niño en una figura ambigua, porque el anterior amor hacia él permanece, pero ahora también a este mismo padre se le dirige la hostilidad que se juega con quien ahora es su rival. Este es el punto que Freud denomina, para el caso del varón, la entrada en el complejo de Edipo. En la conferencia 21, para quienes quieran ir a leerla, porque no está en la bibliografía obligatoria,
Freud dice que en la época anterior al periodo de latencia se ve con facilidad que el varoncito quiere tener a la madre para él solo. Siente como molesta la presencia del padre. Se enoja cuando éste se permite unas ternezas hacia la madre. Exterioriza su contenido cuando el padre parte de viaje o cuando está ausente, ¿sí? Y entonces seduce a la madre, intenta seducirla. A menudo expresa con palabras sus sentimientos y le promete a la madre casarse con ella y demás. Entonces, destaco el concepto. La identificación se volvió hostil, ¿sí? O sea, se volvió hostil, pero permanece ambiguo el lazo del niño con el padre. Y ahora el niño quiere reemplazar al padre. De esta manera, Freud ubica la entrada del varón en el complejo de Edipo. Bueno, hoy nos vamos a detener acá, pero les adelanto lo que sigue, así pueden ir leyéndolo. A partir de este punto que acabamos de desarrollar, lo que viene es la entrada del niño en el complejo de castración. Lo vamos a trabajar la vez que viene y para eso vamos a apoyarnos en el desarrollo freudiano acerca del falo. Me refiero a la premisa universal, ¿sí? Con lo cual les pido, si pueden, que vayan leyendo los textos de esta unidad porque van a comprender mucho mejor estas clases. Y seguimos la vez que viene. Les mando un saludo y espero que tengan una buena semana.